6. El robo de Melko y el oscurecimiento de Valinor. También en esta ocasión el título ha sido tomado de la cubierta de la libreta que contenía el texto, la narración, escrita rápidamente a lápiz, véase la nota 8 del anterior capítulo, con algunas correcciones contemporáneas a la composición o posteriores, sigue sin ninguna interrupción. Entonces volvió Eriol a la cabaña del juego perdido, y su amor por todas las cosas que veía alrededor y su deseo de comprenderlas se hicieron más profundos. Siempre quería saber algo más de la historia de los Eldar, nunca dejaba de estar entre los que iban cada velada al salón del hogar de los cuentos, de modo, pues, que en una ocasión, cuando había transcurrido cierto tiempo siendo huésped de Baire y Lindo, sucedió que Lindo habló de este modo su requerimiento. Escucha, pues, oh Eriol, si deseas saber cómo fue que la belleza de Valinor quedó abatida o cómo los elfos debieron abandonar las costas de Eldemar. Puede que sepas ya que Melko vivía en Valmar como sirviente de la casa de Tulkas en los días de la dicha de los Eldali, allí alimentaba su odio por los dioses y se consumía de celos de los Eldar, pero fue la codicia de la belleza de las gemas, a pesar de su fingido desinterés, lo que al final doblegó su paciencia y fue causa de que meditara con profundidad malvados designios. Ahora bien, en aquellos tiempos solo los Noldoli conocían el arte de modelar esos bellos objetos, y a pesar de los ricos regalos que hacían a todos aquellos a los que amaban, el tesoro que ellos poseían era con mucho el mayor, por tanto, siempre que le era posible, Melko se reunía con ellos, hablando con astucia. De este modo durante largo tiempo trató de que le regalaran joyas o sorprender a algún incauto para aprender algo de su arte oculto, pero cuando de nada le sirvieron estos intentos, trató de sembrar malos deseos y discordias entre los gnomos, contándoles aquella mentira acerca del consejo, cuando los Eldar fueron llamados por primera vez a Valinor. 1. Sois esclavos, decía, oh niños, si queréis, se os permite entreteneros con juguetes, pero sin descarriaros ni intentar saber demasiado, tratad solo de cruzar esos muros y conoceréis la dureza de sus corazones. He aquí que utilizan vuestra habilidad, y pretenden que vuestra belleza sea adorno de sus reinos. Esto no es amor, sino orgulloso deseo, ponedlo a prueba. Pedid la herencia que Ilúvatar os tiene destinada, el entero ancho mundo para andar por él, con todos sus misterios aún inexplorados, y toda esa materia prima para obras de artesanías que nunca podrían llevarse a cabo en estos estrechos jardines cercados de montañas y encerrados por un mar insuperable. Al oír estas cosas, a pesar del verdadero conocimiento que Noleme les había impartido, hubo muchos cuyos corazones escucharon a medias a Melko, y la inquietud creció entre ellos, y Melko vertió aceite en el fuego de sus deseos. De él aprendieron muchas cosas que solo a los grandes Valar les conviene saber, pues comprendidas a medias cosas tan profundas y recónditas matan la felicidad, y además mucho de lo que Melko decía eran astutas mentiras o solo parcialmente verdaderas, y los Noldoli dejaron de cantar y sus violas guardaron silencio en la colina de Kor, pues sus corazones iban envejeciendo un tanto a medida que crecían en ciencia y en deseos, y los libros de sabiduría se multiplicaron como las hojas del bosque. Porque has de saber que en esos días, Aule, ayudado por los gnomos, inventó alfabatos y escrituras, y sobre los muros de Kor había muchas oscuras historias escritas con símbolos ideográficos y también se grabaron allí o se tallaron sobre piedra runas de gran belleza, y Arendelle leyó muchos cuentos maravillosos, y quizá pueda leerse alguno todavía, si la corrupción no lo ha convertido en polvo. Los otros elfos no prestaban demasiada atención a estas cosas, y a veces se sentían tristes y temerosos ante la dicha disminuida de sus parientes. Gran alegría tuvo Melko entonces, y trabajó con paciencia y sin prisa, sin embargo, no estuvo más cerca de su fin, pues a pesar de todos sus intentos, la gloria de los árboles y la belleza de las gemas y el recuerdo de la oscuridad de los caminos desde Palis se retenían a los Noldoli, y Noleme hablaba siempre en contra de Melko y calmaba la inquietud y el descontento de los suyos. Por fin, tan grande fue su preocupación que lo consultó con Feanor, y aun con Imbe y Eyumelemno,
que por entonces conducía a los Solosimpi, y aceptó su consejo de que le hablara al mismo Mambe de los oscuros desvíos de Melko. Y Melko al enterarse sintió gran rabia contra los gnomos, y yendo el primero ante Mambe, se inclinó muy bajo, y contó de cómo los Noldoli se atrevían a murmurarle cosas contra el señorío de Mambe, sosteniendo que en habilidad y en belleza, ellos, a los que Ilúvatar había destinado como dueños de toda la tierra, sobrepasaban con mucho a los Valar, para los que debían trabajar sin obtener recompensa. Mucha fue la pesadumbre del corazón de Mambe al escuchar estas palabras, pues temía hacía tiempo que la gran amistad de los Valar y los Eldar se rompiera por algún motivo, sabiendo que los elfos eran hijos del mundo, y que algún día deberían volver a él. Más todavía, ¿quién podría decir que todos estos hechos, a una maldad aparentemente innecesaria de Melko, no fueran sino parte del destino fijado desde antaño? Sin embargo, el Señor de los Dioses se mostró frío con el delator, y aún estaba interrogándolo, cuando llegó la embajada de Nóleme, y se les permitió que dijeran la verdad ante él. Por causa de la presencia de Melko, quizá hablaron menos hábilmente en su propio favor de lo que habrían podido hacer, y quizá aún el corazón de Mambe su limo estaba teñido con el veneno de las palabras de Melko, porque la ponzoña de la malicia de Melko es por cierto muy fuerte y sutil. No obstante, tanto Melko como los Noldoli fueron reprendidos y despachados. A Melko en verdad se le ordenó volver a Mandos y permanecer allí un tiempo en penitencia, y que no se atreviera a andar por Valmar durante muchas lunas, no hasta que el gran festival que ahora se aproximaba hubiera sido celebrado, pero Mambe, temiendo que el descontento de los Noldoli contaminara a los otros clanes, ordenó a Aule que les encontrara otro sitio y los condujera allí y les construyera una nueva ciudad donde pudieran vivir. Grande fue el dolor en la colina de Cor cuando esas nuevas llegaron, y aunque todos estaban indignados por la traición de Melko, había ahora entre ellos una nueva amargura contra los dioses, y las murmuraciones fueron más altas que antes. Un pequeño arroyo, y su nombre era Iri, bajaba de las colinas hacia el norte y la costa donde estaba construida Cor, y desde allí serpenteaba a través de la llanura nadie sabía hacia dónde. Quizá desembocara en los mares exteriores, porque al norte de las raíces de Silpión se hundía en la tierra, y allí había un lugar escarpado y un valle bordeado de rocas, y ese era el sitio donde los Noldoli se proponían vivir o, más bien, esperar a que la ira de Mambe lo abandonara, pues de ningún modo aceptaban la idea de dejar a Cor para siempre. Abrieron cuevas en las paredes de ese valle y allí llevaron su tesoro en gemas, en oro, en plata y en cosas hermosas, pero las antiguas casas en Cor quedaron vacías de sus voces, solo llenas de sus pinturas y sus libros de ciencias, y en las calles de Cor y todos los senderos de Valmar resplandecían todavía las gemas y los mármoles tallados señalando los días de felicidad de los gnomos, que ahora llegaban a su fin. Va entonces Melko a Mandos, y lejos de Valinor, planea rebelión y venganza tanto contra los gnomos como contra los dioses. En verdad, habiendo habitado casi durante 3 edades en las bóvedas de Mandos, había ganado la amistad de ciertos espíritus sombríos y los había pervertido prometiéndoles la posesión de vastas extensiones y regiones de la tierra, si llegaba a necesitarlos y recurría a ellos, y los llama ahora a su alrededor en las oscuras hondonadas de las montañas que rodean Mandos. Desde allí envía espías invisibles como sombras volátiles cuando Silpión está en flor, y se entera de los hechos de los Noldoli y de todo lo que pasa en la llanura. Ahora bien, ocurrió poco después que los Valar y los Eldar celebraron una gran fiesta, esa de la que Mambe había hablado, y le ordenaron a Melko que no se presentara ante Valmar en esta ocasión, porque has de saber que un día cada 7 años celebraban con regocijo la llegada de los Eldar a Valinor, y cada 3 años una menor para conmemorar la llegada de la flota blanca de los Solosimpi a las costas de Eldemar, pero cada 21 años, cuando estas dos fiestas caían juntas, celebraban una de gran magnificencia, y duraba 7 días, y por esa razón esos años eran llamados años de doble júbilo, y estas fiestas todos los Coreldar, donde quiera estén ahora en el ancho mundo, las celebran todavía. Ahora bien, la fiesta que se aproxima es la de doble júbilo,
y todas las huestes de los dioses y los elfos se aprontan para celebrarla de la manera más gloriosa. Hubo pompas y largas procesiones de elfos, que cantando y bailando vienen serpenteantes desde Cor hasta las puertas de Valmar. Se ha trazado un camino en ocasión de este festival desde la puerta occidental de Cor hasta las torrecillas del poderoso arco que se abría en los muros de Valmar hacia el norte, donde estaban los árboles. Era de mármol blanco y lo cruzaban muchos gentiles arroyos que venían de las lejanas montañas. Saltaba entonces convirtiéndose en esbeltos puentes maravillosamente cercados de delicadas balaustradas que brillaban como perlas, apenas estos salvaban el agua, azucenas de gran belleza que crecían desde el seno de las corrientes que cruzaban gentiles la llanura asomaban sus amplios capullos por sus bordes y los lirios marchaban a lo largo de sus orillas, pues mediante hábiles excavaciones se había logrado que arroyuelos de las más límpidas aguas fluyeran de corriente a corriente bordeando todo ese largo camino con el fresco sonido del agua susurrante. De vez en cuando crecían a cada lado árboles poderosos, o el camino se ensanchaba en un claro y por arte de magia las fuentes se alzaban altas en el aire para refresco de todos los que pasaban por allí. Venían ahora los Teleri conducidos por la gente vestida de blanco de los Imbir, y el tañido de las arpas conjuntas hacía latir el aire de la manera más dulce, y tras ellos iban los Noldoli mezclándose una vez más con su querida parentela por clemencia de Manbe, para que el festival fuera debidamente celebrado. Pero la música de las violas e instrumentos era ahora más dulcemente triste que nunca antes. Por último venía la gente de las costas, y sus flautas y sus voces hablaban de los sentimientos que despertaban las mareas y el susurro de las olas y el gemido de las aves marinas, y los adentraban profundamente en la lanure. Entonces toda esa hueste formó ante las puertas de Valmar, y a una palabra y señal de Inbe, como una sola voz, irrumpieron al unísono a cantar el canto de la luz. Este canto lo había escrito y lo había enseñado Lirillo, y hablaba de la nostalgia que sentían los elfos por la luz, de la terrible jornada a través del mundo oscuro llevados por el deseo de los dos árboles, de la suprema alegría de contemplar la cara de los dioses, y del renovado deseo de entrar una vez más en Valmar y pisar las cortes benditas de los Valar. Entonces se abrieron las puertas de Valmar y Nornore los invitó a entrar, y toda aquella brillante compañía atravesó las puertas. Allí Barde les salió al encuentro, erguida entre los Manir y los Uruli, y todos los dioses les dieron la bienvenida, y luego hubo fiestas en todas aquellas grandes estancias. Ahora bien, de acuerdo con la costumbre en el tercer día se vestían todos de blanco y azul y subían a las alturas de Taniquetil, y allí Manbe les hablaba como le parecía adecuado de la música de los Ainur y la gloria de Ilúvatar, y de las cosas por ser y de las que habían sido. Y ese día Cor y Valmar estaban silenciosas y calladas, pero el techo del mundo y la cuesta de Taniquetil brillan con los resplandecientes vestidos de los dioses y de los elfos, y en todas las montañas resuena el eco de sus voces. Pero después, el último día de júbilo, los dioses iban a Cor y se sentaban en las cuestas de la brillante colina contemplando con amor la bella ciudad, y luego, bendiciéndola en nombre de Ilúvatar, partían antes de que Silpión floreciera, y así terminaban los días de doble júbilo. Pero ese aciago año, el corazón blasfemo de Melkor lo indujo a elegir precisamente el día de las palabras de Manbe en Taniquetil para llevar a cabo sus designios, pues entonces estarían sin guardia Cor y Valmar y el valle rodeado de rocas de Sirnumen, porque, en contra de quién necesitaban guardarse los elfos o los Vana en aquellos días. Arrastrándose, pues, con su gente oscura el tercer día de Samirien, como esa fiesta se llamaba, entró en las sombrías estancias de la morada de Maker, pues aun esa vale salvaje había ido a Valmar a honrar esa ocasión, y en verdad todos los dioses habían ido allí, salvo Fui y Befantur tan solo, y aún Ose, olvidando durante esos 7 días la enemistad con Ulmo y los celos que de él sentía. Allí un pensamiento acude al corazón de Melkor, y se arma furtivamente y arma a los suyos con espadas muy afiladas y crueles, y esto les convenía, porque ahora todos penetran furtivos en el valle de Sirnumen, donde habitaban los Noldoli, y aquí que los gnomos, por causa de lo que habían obrado en ellos las enseñanzas del mismo Melkor,
Se habían vuelto precavidos y desconfiados, más de lo que era habitual en los Eldar de aquellos días. Había allí apostados al cuidado del tesoro guardas de cierta fuerza que no habían ido a la fiesta, a pesar de que esto era contrario a las costumbres y a las ordenanzas de los dioses. Estalla ahora de pronto una amarga batalla en el corazón de Valinor y esos guardas reciben la muerte mientras la paz y el agrado en Taniquetil a lo lejos son muy grandes, a decir verdad, por esa razón nadie oyó los gritos. Ahora Melkor sabía que habría por siempre guerra entre él y todos los demás habitantes de Valinor, porque había matado a los Noldoli, huéspedes de los Valar, ante las puertas de su casa. Con su propia mano en verdad había dado muerte a Bruituir, padre de Fëanor, irrumpiendo en esa casa de piedra que él defendía puso sus manos sobre las más gloriosas de las gemas, los Silmarils, guardados en un cofre de marfil. Saquea todo ese gran tesoro de gemas, cargan él y sus compañeros todo lo que pueden y buscan cómo escapar. Debes saber que Orome tenía grandes establos y un terreno de crianza de buenos caballos no muy lejos de ese sitio, donde habían crecido espesos bosques salvajes. Allí se dirige Melkor furtivamente y captura una manada de caballos negros acobardándolos con el terror que es capaz de suscitar. Toda la compañía de ladrones se aleja a caballo después de destruir las cosas de menor valor que consideran imposible cargar. Trazando un vasto círculo y avanzando con la velocidad de un huracán, velocidad que solo los caballos divinos de Orome montados por los hijos de los dioses pueden conseguir, sortearon Valmar desde lejos por el oeste, pasando por regiones no holladas donde la luz de los árboles era débil. Mucho antes de que la gente descendiera de Taniquetil y mucho antes del final de la fiesta y de que los Noldoli volvieran a sus casas y las encontraran saqueadas, Melkor y sus ladrones habían avanzado profundamente hacia el sur, habían encontrado allí un lugar bajo entre las montañas y entraron en las llanuras de Eruman. Bien podrían Aule y Tulkas lamentar su descuido dejando ese lugar bajo mucho tiempo atrás, cuando levantaron esas colinas para evitar el paso de todo mal desde el llano, pues ese era el lugar por donde acostumbraban entrar en Valinor después de excavar en los campos de Arvalin. 4 Se dice en verdad que esta cabalgata en semicírculo, difícil y peligrosa, no era parte en un principio del plan de Melkor, pues antes se había propuesto ir hacia el norte por los pasajes cerca de Mandos, pero se le advirtió que no lo hiciera, pues Mandos y Fuin nunca abandonaban esos reinos, y su gente infectaba todas las hondonadas y precipicios de las montañas del norte, y a pesar de toda aquella lobreguez, Mandos no era un rebelde contra Manbe, ni un instigador de acciones malvadas. Muy al norte, si se es capaz de resistir los fríos, como Melkor, se dice en las viejas leyendas que los grandes mares se estrechan hasta convertirse en una cosa reducida, y sin ayuda de barcas Melkor y los suyos podrían haber entrado así en el mundo, pero no lo hicieron, y el triste cuento siguió su curso designado. De lo contrario los dos árboles podrían haber brillado aún, y los elfos cantarían todavía en Valinor. Al fin acaba el festival y vuelven los dioses a Valmar por el blanco camino de Kor. Las luces titilan en la ciudad de los elfos y en ella reina la paz, pero los Noldoli se trasladan tristemente por la llanura a Sirnumen. Silpión resplandece a esa hora, y antes de que la luz se atenúe, el primer lamento por los muertos que se oyera en Valinor se levanta desde ese valle rocoso, porque Fëanor lamenta la muerte de Bruituir, y muchos otros gnomos junto a él descubren que los espíritus de sus muertos han escapado camino de Be. Entonces unos mensajeros cabalgan deprisa a Valmar llevando la noticia de esos hechos, y allí encuentran a Manbe, pues no había abandonado todavía esa ciudad para dirigirse a su morada en Taniquetil. ¡Ay, oh, Manbe Sulimo! Claman, el mal ha horadado las montañas de Valinor y ha caído sobre Sirnumen de la llanura. Allí yace muerto Bruituir, progenitor de Fëanor V y muchos de los Noldoli, y todo nuestro tesoro de gemas y cosas hermosas y el amante trabajo de nuestras manos y corazones durante tantos años ha sido robado. ¿A dónde ha ido, oh, Manbe, pues tus ojos lo ven todo? ¿Quién ha cometido este mal? Pues los Noldoli claman venganza, oh, muy justo. Entonces les dijo Manbe,
He aquí, oh, hijos de los Noldoli, que mi corazón se entristece por vosotros, pues el veneno de Melkor os ha cambiado ya, y la codicia ha entrado en vuestros corazones. Si no hubierais considerado vuestras gemas y vuestras telas 6 de mayor valor que el festival de las gentes o las ordenanzas de Manbe, vuestro señor, esto no habría acaecido, y Bruituir Gomaidros y esos otros desventurados estarían aún con vida y no peligrarían vuestras joyas. Todavía más, mi sabiduría me enseña que por causa de la muerte de Bruituir y sus camaradas los más grandes males caerán sobre los dioses y los elfos y los hombres por venir. Sin los dioses que os llevaron a la luz y os dieron todos los materiales de vuestra artesanía, enseñando vuestra primitiva ignorancia, ninguna de esas bellas cosas que tanto amáis nunca habría sido, lo que fue hecho, sea hecho otra vez, pues el poder de los Valar no cambia, pero de más valor que toda la gloria de Valinor y toda la gracia y la belleza de Cor es la paz y la felicidad y la sabiduría, y estas, una vez perdidas, son más difíciles de recobrar. Cesad, pues, de murmurar y hablar en contra de los Valar, o pensaros en vuestros corazones iguales a ellos en majestad, partid ahora más bien, penitentes, sabiendo que Melkor ha obrado este mal contra vosotros, y que vuestro trato secreto con él os ha traído toda esta pérdida y dolor. Por tanto, no volváis a confiar en él, ni en ningún otro que susurre palabras secretas de descontento entre vosotros, pues el fruto inevitable es la humillación y el desaliento. Y la embajada se sintió avergonzada y amedrentada y volvió abatida a Sir Numen. Sin embargo, más pesadumbre había en el corazón de Manbe que en el de ellos, pues mal estaban las cosas en verdad, y sin embargo, preveía que estarían todavía peor, y así se resuelven los destinos de los dioses. Pues he aquí que a los Noldoli las palabras de Manbe les parecieron frías y desalmadas, y no conocían su dolor y su ternura, y Manbe los vio cambiados y volcados a la codicia, solo buscaban la comodidad. Vueltos como los niños, con el corazón pleno de la pérdida de sus hermosas cosas. Ahora Melkor se encuentra en las tierras baldías de Arvalin y no sabe cómo escapar, pues la lobreguez es allí muy grande, y no conoce esas regiones que se extienden hasta el sur más extremo. Por tanto, envió un mensajero proclamando el derecho inviolable de un heraldo, aunque éste era un sirviente renegado de mandos al que Melkor había pervertido, por el pasaje a Valinor, y allí, erguido ante las puertas de Valmar, pidió audiencia a los dioses, y se le preguntó de dónde venía, y él dijo que de parte de la Inu Melkor, y Tulkas le habría arrojado piedras desde los muros y lo habría matado, pero los otros no permitieron que se le maltratara, y a despecho de su enfado y aborrecimiento lo admitieron en la amplia plaza de oro delante de las estancias Doaule. Y a la misma hora se enviaron jinetes a Cor y a Sir Numen convocando a los elfos, pues se supuso que este asunto les atañía de cerca. Cuando todo estuvo pronto, el mensajero se colocó junto a la aguja de oro puro en la que Aule había escrito la historia del encendido del árbol de oro. En las estancias de Lorien se levantaba una de plata con otro cuento, y de pronto Manbe dijo, «Habla». Y su voz fue como un trueno iracundo, y las estancias resonaron, pero el embajador, sin abatirse, transmitió su mensaje, diciendo: El señor Melkor, regidor del mundo desde el este más oscuro hasta las cuestas exteriores de las montañas de Valinor, a sus parientes los Ainur. He aquí que en compensación por diversas graves afrentas y por largo tiempo de injusto cautiverio a pesar de la nobleza de su condición y su sangre que ha sufrido en vuestras manos, ha tomado, como le es debido, ciertos pequeños tesoros que eran guardados por los Noldoli, vuestros esclavos. Le es muy penoso haberse visto obligado a matar a algunos, pues por la maldad que abrigaban sus corazones, le habrían hecho daño. Sin embargo, eliminará de la memoria su blasfemo intento, y todas las pasadas injurias que vosotros los dioses le habéis hecho las olvidará mostrando su presencia una vez más en ese sitio llamado Valmar, si escucháis sus condiciones y las satisfacéis. Pues debéis saber que los Noldoli serán sus sirvientes y le adornarán una casa, además, por derecho exige, pero en ese momento, al alzar el heraldo aún más su voz hinchado con palabras de insolencia, tan grande fue la ira de los Valar que Tulkas y varios de los de su casa saltaron sobre él y le taparon la boca,
y hubo tumulto en la plaza del consejo. En verdad Melkao no pretendía ganar nada, salvo tiempo y la confusión de los Valar mediante esta embajada de insolencia. Entonces Mambe le ordenó que soltara al heraldo, pero se alzaron los dioses gritando a una: ese no es un heraldo, sino un rebelde, un ladrón y un asesino. Ha mancillado la santidad de Valinor, gritó Tulkas, y nos ha arrojado su insolencia a los dientes. La opinión de todos los elfos era unitaria en esta cuestión. Esperanza de recobrar las joyas no tenía ninguna, salvo mediante la captura de Melkor, que era ahora cosa fuera de toda esperanza, pero no estaban dispuestos a parlamentar con Melkor y lo tratarían como a un criminal, a él y a todos los suyos. Y esto era lo significado por Mambe al decir que la muerte de Bruituir sería la raíz del más grande de los males, pues fue ese asesinato lo que más inflamaba tanto a los dioses como a los elfos. 8. Con este fin hablaron en los oídos de Barde y de Aule, y Barde abrazó su causa ante Mambe, y Aule lo hizo más decididamente todavía, pues su corazón estaba también dolido por el robo de tantas cosas de exquisita artesanía y manufactura, pero Tulkas Poldorea no necesitaba ruegos, pues estaba inflamado de ira. Ahora bien, todos estos abogados conmovieron al consejo con sus palabras, de modo que al final fue decisión de Mambe enviar un mensaje de rechazo a las palabras de Melkor y desterrarlo por siempre de Valinor junto con todos sus seguidores. Estas palabras le hubiera dirigido al embajador, ordenándole que fuera con ellas al encuentro de su amo, pero la gente de los Valí y de los elfos se opusieron rotundamente, y conducidos por Tulkas, llevaron al renegado al pico más alto de Taniquetil, y declarando que no era ningún heraldo y tomando como testigos a la montaña y las estrellas, lo arrojaron sobre las piedras de Arvalien, de modo que murió, y Mandos lo recibió en sus cavernas más profundas. Entonces Mambe, al ver en esta rebelión y el acto de violencia que se acababa de cometer la raíz de la amargura, arrojó su cetro y lloró, pero los otros se dirigieron a Sorontur, rey de las águilas, sobre Taniquetil, y por él se transmitieron las palabras de Mambe a Melkor: fuera para siempre, oh, maldito, no te atrevas ya nunca a parlamentar con los dioses ni con los elfos. Tampoco tu pie ni el de nadie que te sirva volverá a pisar el suelo de Valinor mientras dure el mundo. Y Sorontur buscó a Melkor y le comunicó lo ordenado, y de la muerte de su embajador le contó, también. Entonces Melkor habría matado a Sorontur, furioso por la muerte de su mensajero, y en verdad este hecho no estaba de acuerdo con la más estricta justicia. Melkor lo ha echado siempre en cara a los dioses con extrema amargura, retorciéndolo y convirtiéndolo en un negro cuento de malicias, y entre el maligno y Sorontur hubo siempre desde entonces odio y guerra, y ella fue más amarga todavía cuando Sorontur y los suyos se dirigieron a las montañas de hierro e hicieron allí su morada vigilando todo lo que Melkor hacía. Acude ahora Aule a Mambe y le habla con palabras alentadoras, diciéndole que Valmar aún se mantiene erguida y que las montañas son altas y un bastión seguro en contra del mal. He aquí que si Melkor desata otra vez torbellinos en el mundo, ¿no fue ya antes encadenado? Puede serlo otra vez, pero pronto yo y Tulkas taparemos ese pasaje que lleva a Erumani y los Marres, para que Melkor nunca pueda volver por ese camino. Pero Mambe y Aule planean apostar guardias en esas montañas hasta el momento en que se conozcan los designios de Melkao y los sitios de su morada. Entonces empieza Aule a hablarle a Mambe acerca de los Noldoli, y ruega mucho por ellos, diciendo que Mambe, absorto y ansioso, apenas ha cuidado de ellos, y que el mal, en verdad, solo de Melkor había venido, mientras que los Eldar no son esclavos ni sirvientes, sino seres de una dulzura y una belleza maravillosas, que eran por siempre los huéspedes de los dioses. Por tanto Mambe los invita a volver a Kor, y si lo desean a ocuparse de nuevo en la hechura de gemas y de telas, y todas las cosas de belleza y valor que puedan necesitar para sus trabajos les serán dadas con más prodigalidad que antes todavía. Pero cuando Fëanor supo esto, dijo, sí, pero ¿quién nos devolverá ese corazón dichoso sin el que los trabajos de encanto y magia no pueden hacerse? Y Bruituir ha muerto y también está muerto mi corazón. Muchos,
no obstante, regresaron a Kor, y algo se recobró de la vieja alegría, aunque por la felicidad disminuida de sus corazones, sus esfuerzos no consiguieron jamás del lustre y la gloria de antaño. Pero Fëanor se quedó viviendo con unos pocos en Sirnumen, sintiéndose dolorido, y aunque día y noche lo intentaba, no pudo nunca hacer joyas que se asemejaran a los antiguos Silmarils que Melkor le había arrebatado, ni tampoco, en verdad, no lo ha logrado desde entonces ningún artesano. Por fin abandona el intento, prefiriendo más bien sentarse junto a la tumba de Bruituir, llamada el Montículo de la Primera Pena, y estaba bien nombrada, por el dolor que causó la muerte del que allí yacía. Allí meditaba Fëanor amargos pensamientos, hasta que los vapores negros de su corazón le alteraron el cerebro, y se levantó y se encaminó a Kor. Allí les habló largamente a los gnomos de sus males y sus penurias y de la disminución de su fortuna y su gloria, pidiéndoles que abandonaran la prisión de esa morada y fueran al mundo. Los Valar se han vuelto cobardes, pero el corazón de los Eldar no es débil, y veremos lo que nos pertenece, y si no lo obtenemos a hurtadillas, lo obtendremos por la violencia. Allí habrá guerra entre los hijos de Ilúvatar y Ainu Melko. ¿Qué si perecemos en el intento? Las oscuras estancias de Be son poco peor que esta brillante prisión. 9, y prevaleció sobre algunos otros, decidiéndose ir ante el mismo Manbe y pedir que se les permitiera abandonar Valinor en paz y ser puestos sin riesgo por los dioses en las costas del mundo desde donde una vez habían sido trasladados. Entonces se entristeció Manbe por el pedido, y prohibió a los gnomos pronunciar semejantes palabras en Kor, si deseaban todavía morar allí entre los otros elfos, pero luego, abandonando la aspereza, les contó muchas cosas acerca del mundo y sus cualidades y los peligros que ya había allí, y lo peor que podría venir aún, por causa del regreso de Melkor. Mi corazón siente y mi sabiduría me indica, dijo, que no transcurrirá una edad muy prolongada antes de que esos otros hijos de Ilúvatar, los padres de los hombres, entren en el mundo, y aquí que está contenido en la música de los Ainur que a la larga y por un tiempo los hombres gobernarán el mundo. Sin embargo, si esto será para bien o para mal, Ilúvatar no lo ha revelado, y no me gustaría que la lucha o el miedo o el enfado se interpusieran entre los diferentes hijos de Ilúvatar, y de buen grado dejaría durante muchas edades el mundo vacío de seres que podrían luchar contra los hombres recién llegados o dañarlos antes que sus clanes se hayan fortalecido, mientras las naciones y los pueblos de la tierra sean infantes todavía. A esto agregó muchas palabras referentes a los hombres y a su naturaleza y las cosas que les acaecerían, y los Noldoli se asombraron, pues no habían oído a los Valar hablar de los hombres, salvo rara vez, y no los habían escuchado mucho entonces, pensando en esas criaturas como débiles y ciegas y torpes y poseedoras del don de la muerte, y no era de ningún modo probable que igualaran la gloria de los Eldali. Por tanto ahora, aunque Manbe había aliviado de este modo su corazón con la esperanza de que los Noldoli, al ver que no se esforzaba sin propósito con motivo, se serenaran y confiaran más en su amor. Pero los Noldoli se sintieron asombrados al descubrir que los Ainur daban tanta importancia a la idea de los hombres, y las palabras de Manbe lograron lo contrario de lo que se proponía, porque Fëanor en su amargura las retorció dándoles una mala apariencia. Cuando se encontró una vez más ante las multitudes de Kor, pronunció estas palabras. He aquí que conocemos ahora la razón por la que nos han traído a este mundo como un cargamento de esclavos. Ahora por fin se nos dice con qué objetivo se nos tiene encerrados aquí, privados de nuestra heredad en el mundo, privados del gobierno de las anchas tierras por temor quizá de que no las cedamos a una raza no nacida todavía. Pues sí que está bien, a un pueblo triste, dotado de rápida mortalidad, una raza de excavadores en las sombras, torpes de mano, sin afinación para el canto y la música, que monótonamente labrarán la tierra con rudas herramientas, a esos que también son de Ilúvatar. Según dice Manbe Sulimo, señor de los Ainur, quiere darles el mundo y todas las maravillas de la tierra, todas sus sustancias ocultas, entregar a estos lo que es nuestra heredad. ¿O qué significa sino hablar de los peligros del mundo?
Un truco para engañarnos, una máscara de palabras. Oh, todos vosotros, hijos de los Enobeldolí, los que no queráis ser sirvientes en la casa de los dioses, por blanda que sea la servidumbre, levantaos, os lo pido, y salid de Valinor, porque ahora ha llegado la hora y el mundo espera. En verdad es cuestión de maravilla la sutil astucia de Melkor, pues en esas palabras quien negará que se oculta el aguijón de la verdad deformada, ni dejará de asombrarse al ver las palabras del mismo Melkor salir de boca de Fëanor, su enemigo, que ni sabía ni recordaba de dónde provenían sus propios pensamientos, sin embargo, quizá el extremo origen de esas cosas tan tristes era anterior a una Melkor, y tales cosas han de ser así por fuerza, y el misterio de los celos de los elfos y los hombres es un acertijo irresuelto, uno de los dolores en las oscuras raíces del mundo. Sean como fueren estas cosas tan profundas, la fiereza de las palabras de Fëanor le conquistaron instantáneamente un montón de seguidores, porque un velo parecía cubrir el corazón de los gnomos, y quizá aún esto era conocido de Ilúvatar. Sin embargo, Melkor se habría regocijado al oírlo viendo que el mal daba frutos más allá de toda esperanza. Ahora, no obstante, ese maligno yerra por las oscuras llanuras de Eruman, y más profundamente al sur, donde nadie ha penetrado nunca, encontró una región de profunda lobreguez, y por el momento le pareció un buen sitio donde esconder el tesoro robado. Por tanto busca hasta que encuentra una caverna oscura en las colinas, y telas de oscuridad se extienden por doquier, de modo que podía sentir el aire negro, pesado y sofocante alrededor de la cara y las manos. Muy profundos y serpenteantes eran esos senderos y tenían una salida subterránea al mar, como dicen los libros antiguos, y aquí, en un tiempo, estuvieron después 10 cautivos la luna y el sol, porque aquí vivía el espíritu primordial Moru, de la que ni los Valar siquiera sabían de dónde o cuándo había venido, y la gente de la tierra le ha dado muchos nombres. Quizá las nieblas y la oscuridad de los confines de los mares sombríos la criaron en esa completa oscuridad que apareció entre la caída de las lámparas y el encendido de los árboles, pero lo más probable es que haya sido así siempre, y todavía le gusta habitar en ese sitio negro, adoptando la forma de una horrible araña, tejiendo hebras adherentes de tinieblas que atrapa en su tela estrellas y lunas y todas las cosas brillantes que navegan por el aire. En verdad fue a causa de sus trabajos que tan poca de la luz desbordante de los dos árboles fluyera por el mundo, pues se alimentaba codiciosa de la luz, pero ella solo producía esa oscuridad que es la negación de toda luz. Un Belianti, la gran araña que lo atrapa todo, la llamaban los Eldar, dándole también el nombre de Wirilome o tejedora de tinieblas, y los Noldoli hablan todavía de ella como Ungoliant la araña, o como Werlum la negra. Ahora bien, entre Melkor y Belianti hubo amistad desde un principio, cuando ella lo encontró junto con los suyos errando en las cavernas que le pertenecían, pero la tejedora de tinieblas se sintió fascinada por la brillantez de ese tesoro en joyas tan pronto como lo vio. Melkor había despojado a los Noldoli y había llevado antes el dolor y la confusión a Valinor por menos de ese tesoro, pero ahora tenía en manos un plan ambicioso, más oscuro y profundo todavía. Por tanto, al ver la codicia en los ojos de Unge le ofrece todo el tesoro, reservándose solo los 3 Silmarils, si ella lo apoya en este nuevo designio. Esto lo concede ella prontamente, y así pasó todo ese tesoro de gemas adorables, más bellas que cualquier otra que el mundo hubiera visto, al inmundo cuidado de Wirilome, y estaba envuelto en telas de oscuridad y profundamente escondido en las cavernas orientales de las grandes montañas que constituyen la frontera austral de Eruman. Pensando que era el momento de atacar mientras Valinor está todavía alborotada y sin esperar a que Aule y Tulcasby bloquearan el pasaje en las colinas, Melkor y Wirilome entraron furtivamente en Valinor y se escondieron en el valle al pie de las colinas hasta que Silpion estuvo en flor, pero en todo ese tiempo la tejedora de tinieblas continuó tejiendo hebras ligeras y zambras de maligno hechizo. Deja que se vayan flotando, de modo que en lugar de la bella luz plateada de Silpion en la llanura occidental de Valinor, avanza ahora una oscuridad incierta y mortecina, y unas luces débiles se estremecen en ella.
Luego arroja una capa negra de invisibilidad sobre Melkor y sobre ella misma y avanzan en secreto por la llanura, y los dioses se sienten intrigados y los elfos en Kor tienen miedo, no obstante no ven todavía en esto la mano de Melkor, pensando sobre todo que se trata de alguna de las obras de Ose, que a veces con sus tormentas provocaba grandes nieblas y oscuridad que flotaban hasta los mares sombríos, cubriendo aún los aires brillantes de Valinor, aunque esto enfadaba tanto a Ulmo como a Manbe. Entonces envió Manbe una dulce brisa occidental con la que acostumbraba en esas ocasiones barrer los negros humores marinos hacia el este y sobre las aguas, pero un hálito tan gentil de nada sirvió contra la noche tejida, pesada y pegajosa que Wirilome había extendido en todas direcciones. Así fue que sin ser notados, Melkor y la araña de la noche llegaron a las raíces de Lorelin, y Melkor, convocando todo su divino poder, hundió una espada en el bello tronco, y la fogosa radiación que brotó de él lo habría consumido sin duda aún mientras retiraba la espada si la tejedora de tinieblas no se le hubiera echado encima aplicando los labios a la herida abierta en la corteza y succionando fuerza y vida. Por mala fortuna, este hecho no fue advertido enseguida, pues era la hora del más profundo reposo de Lorelin, que ya nunca volvería a despertar a la gloria, derramando belleza y alegría delante de los dioses. Por causa de ese gran trago de luz, un repentino orgullo llenó el corazón de Werlum, y no escuchó las advertencias de Melkor, y siguió succionando hasta casi alcanzar las raíces de Silpión y echó a borbotones malignos vapores de noche, que fluyeron como ríos de negrura aún hasta las puertas de Valmar. Ahora coge Melkor el arma que le queda, un cuchillo, y hiere con él el tronco de Silpión tantas veces como el tiempo lo permite, pero un gnomo llamado Thorin, que venía de Cirnumen con gran acopio de malas nuevas, lo ve y se precipita hacia él con grandes gritos. Tan grande fue la arremetida de este gnomo impetuoso, que antes de que Melkor se diera cuenta, había atacado a Wirilome, repantigada en el suelo como una araña. Ahora bien, esa hoja esbelta que Thorin esgrimía era de la forja de Aule y había sido mojada en Mirubor, de lo contrario nunca hubiera logrado hacer daño a ese ser secreto, pero ahora le parte una de las grandes patas, y la hoja se mancha con un negro cuajarón, un veneno para todas las cosas, cuya vida es la luz. Entonces, retorciéndose, Wirilome arroja una hebra sobre Thorin, que no puede desprenderse de ella, y Melkor implacable lo apuñala. Enseguida, arrebatando la esbelta hoja brillante del puño agónico de Thorin, la clava profundamente en el tronco de Silpión, y la ponzoña de Werlum, negra en la hoja, secó la savia misma y la esencia del árbol, y la luz se redujo súbitamente a un resplandor mortecino en el crepúsculo impenetrable. Entonces Melkor y Wirilome se vuelven y huyen, no demasiado pronto, porque algunos había detrás de Thorin que al verlo caer escaparon con miedo a Kor y a Valmar, tropezando enloquecidamente en la oscuridad, pero ya los Valar vienen cabalgando por la llanura tan deprisa como es posible, aunque demasiado tarde para defender a los árboles, que están ahora en peligro. Ahora esos Noldoli confirman los temores de los Valar cuando dicen que Melkor es en verdad el autor de la fechoría, y sienten solo un deseo, ponerle las manos encima y también a sus cómplices antes de que puedan escapar más allá de las montañas. Tulkas está a la vanguardia de esa gran cacería, saltando con pie seguro en la penumbra, y Orome no puede mantenerse junto a él, pues ni siquiera su divino corcel alcanza a precipitarse con tanta rapidez en la noche creciente como Poldoria en la fogosidad de su ira. Ulmo oye los gritos de su casa en Bahí, y Ose asoma la cabeza por sobre los mares sombríos, y al no ver ya luz alguna que descienda por el valle de Kor, salta sobre la playa de Eldemar y corre deprisa a unirse con los Ainur. Ahora el único sitio iluminado que queda en Valinor es ese jardín donde la fuente dorada manaba desde Culuyin, y Vana y Nese y Urben y muchas doncellas y señoras de los Valar estaban anegadas en lágrimas, pero Palurien ciñe a su señor que espera impaciente, y Barde ha venido cabalgando desde Taniquetil al lado de su señor llevando una estrella centelleante delante de él como una antorcha. Telimectar, hijo de Tulkas, se encuentra entre esa gente noble, y su cara y sus armas brillan como la plata en la oscuridad,
pero ahora todos los dioses y toda la gente cabalgan aquí y allá, y algunos tienen en la mano antorchas, presurosas, de modo que la llanura está sembrada de pálidas luces errantes y el sonido de voces que llaman en la penumbra. Aun mientras Melko escapa, la vanguardia de la cacería pasa junto a los árboles, y por poco los Valí no desmayan de angustia ante la ruina que allí ven, pero ahora Melko y algunos de sus camaradas, antes hijos de Mandos, se separan de Ungve, quien, envuelta en la noche, vuelve a su casa sobre las montañas del sur, y los que participaban en la cacería ni siquiera se acercaron a ella, pero los otros escapan al norte con gran rapidez, pues los camaradas de Melko conocen bien las montañas, y tienen la esperanza de conseguir que huya. Por fin llegaron a un sitio donde los velos de sombra eran delgados, y un grupo de Valí que se había desprendido del resto alcanzó a verlos, y Tulkas estaba en él, con un gran rugido salta entonces sobre ellos. En verdad habría habido una batalla entre Tulkas y Melko si la distancia no hubiera sido excesiva, aunque Tulkas ganó terreno hasta estar a tiro de lanza de Melko, un cinturón de niebla cubrió una vez más a los fugitivos, y la risa burlona de Melko parece venir primero de un sitio, después de otro, ahora casi junto a él, ahora desde muy por delante, y Tulkas se vuelve farinético y Melko escapa. Entonces Máker y Mea se cabalgaron a toda prisa por el norte despertando a Mandos y ordenando que se monte guardia en los senderos de las montañas, pero o bien Máker llegó demasiado tarde, o bien la astucia de Melko los derrotó, y la mente de Máker no era demasiado sutil, pues ni siquiera llegaron a atisbar a ese Ainu, que sin duda escapó por allí, y obró muchos males después en el mundo, aunque nadie me ha contado aún cómo llegó a regresar a los reinos helados del norte.